Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos empezando con esta clase de recuperación. Hoy día con la tercera entrega o la tercera unidad del curso de literatura que es el clasicismo. Hoy vamos a hablar justamente de la literatura greco-latina y bueno, recién al cordial saludo de su profesor César. Voy a quedarme contigo aproximadamente 2 horas más o menos para poder darte los datos importantes, la información precisa para que tú puedas responder las preguntas de admisión de la forma más eficiente, ¿ok? Bueno, quiero recordar un poquito la clase pasada porque estuvimos hablando acerca de las figuras literarias. Yo quería preguntarles por una en especial. Es aquella figura literaria que hablaba de los atributos de los personajes, ¿no? Que les daba ciertas cualidades. No sé si ustedes se acuerdan cómo se llamaba esta figura literaria, que le daban cualidades a ¿no? A los héroes, a los personajes, ¿no? ¿Recuerdan o no? ¿Cómo se llamaba? Epíteto. Ah, muy bien, claro, Ilse. Sí, 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 exactamente, ¿no? Es el epíteto. Entonces, justamente, el epíteto viene a ser una figura que describe bastante, ¿no es cierto? Te das cuenta cómo es el personaje. Y en el clasicismo, durante el clasicismo se utilizó mucho, mucho esta figura. Muy bien, bueno, vamos a partir también con otra pregunta, ¿qué sería para ustedes lo clásico, ¿no? ¿A qué llamamos clásico? ¿Cuál sería la idea, el concepto que tú tienes de la palabra clásico, ¿no? Para entender el clasicismo, que justamente eh, es el tema de hoy, ¿no? A ver, ¿alguien por ahí? Si tiene una idea, clásico, ¿no? ¿A qué llamaremos clásico? ¿Qué será lo Es clásico? cuando, es cuando se repite o cuando es una costumbre. Ah, ahí se me dice que cuando es una costumbre, ya, muy bien, algo que puede ser, trato de traducirte que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Que nunca ha pasado de moda, es decir, que nos acompaña constantemente, ¿no? A eso te refieres, claro. Entonces, sí, este es una apreciación importante porque lo clásico es algo que ha roto las barreras del tiempo. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea se compusieron 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Alucina, 8 siglos antes de Cristo y desde esa época hasta ahora la estamos estudiando, analizando, ¿no? Y sus hijos y sus nietos también seguramente van a hablar pues de esta obra porque es clásica, ¿no? Ya, muy bien, este dato inicial es bueno, ¿no? Es decir, está vigente en cualquier época. Pero ¿por qué algo, una obra artística, que puede ser una obra literaria, que puede ser una pintura, que puede ser una canción, permanece en el tiempo, ¿no? O sea, siempre está vigente, siempre está de moda, ¿no? Porque hay canciones clásicas, de repente sus padres o abuelos, ¿no? Digo, oye, esta canción de mis épocas, oye, papá, a mí también me gusta, ¿no? El abuelo también, oye, a mí también me vacila, ¿no? Y esta canción, pues, ¿no? Se ha mantenido en el tiempo. A diferencia de otras que tienen, pues, su tiempo de vigencia y después ya, y la tocan, ya ni se acuerdan de mí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra característica tendría una obra clásica, chicos, para ustedes? ¿O solamente sería eso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué más? Permanece en el tiempo, ¿ya? ¿Alguna otra idea? ¿Qué ha tenido o qué tiene esta obra para que permanezca en el tiempo? Algo, ¿no? Algo debe tener. Entonces vamos a dilucidarlas, ¿ok? Vamos a darte estos datos a continuación. Entonces aquí, ojo, vamos a empezar con el primer movimiento literario en Occidente, que es el primer movimiento, la primera etapa de la literatura universal, que es el clasicismo, ¿ya? Ok, entonces, una obra clásica, aparte de la vigencia en el tiempo, la permanencia en el tiempo que ustedes me dijeron, se caracteriza también por la búsqueda de la estética creativa, ¿no? La armonía, la búsqueda de la belleza,
tanto externa como interna, es decir, tanto en forma como en fondo. Si tú encuentras ese equilibrio en una obra escultórica, pictórica, literaria, ¿no? Musical, por ejemplo, entonces es seguro que va a permanecer en el tiempo, ¿ok? Es como una persona o cuando tú dices, ¿no? Yo quiero estar con alguien que sea inteligente y atractiva, ¿no? Es decir, el equilibrio, tanto interno como externo. Hoy te sacaste la lotería, ¿no? Esta chica es inteligente y también es bien bonita, ¿no? O este chico es guapo, pero también sabe mucho, entonces, bueno, oye, qué bien, ¿no? Claro, o sea, buscas el equilibrio. Entonces, si una persona es atractiva y al mismo tiempo es inteligente y tiene esos detalles, entonces permanece más tiempo contigo o no lo quieres perder, ¿no es cierto? En cambio, una persona pues, que puede ser atractiva, pero que no tenga mucho que conversar o te hables idioteces, entonces tú dices, no, bueno, sí, un ratito, pero después no, ya me cansé, no, no pasa nada, ¿no? O una persona que es demasiado inteligente, pero a veces no es muy atractiva, entonces como que siempre hay una descompensación. Pero encontrar esto, básicamente, es lo ideal. Entonces, los clásicos buscaban esta armonía, el equilibrio entre forma y fondo. Bueno, y aparte de eso, vamos a encontrar en estas obras clásicas, las primeras, hay una marcada religiosidad en temas como la predestinación, la influencia de los dioses, porque antiguamente ustedes saben que no, la ciencia todavía no estaba avanzada y si había terremotos o diluvios o rayos y todo eso, la gente decía, bueno, un dios seguro estaba molesto, este dios, si hay tormenta, si hay un tsunami, por ejemplo, Poseidón seguramente está molesto, hay que hacerle ofrendas. Bueno, entonces explicaban las cosas que sucedían en la naturaleza a través de los dioses, ¿no? O actitudes de los dioses. ¿Ya? Las obras de esta época son paradigmáticas. Esto también es una característica muy importante. Son paradigmáticas porque sirven como base o ejemplo a las demás. ¿Ok? Si nosotros vemos Star Wars, por ejemplo, si vemos los Avengers, todas estas tienen héroes, hazañas, ¿no? Objetivos, tiene antagonistas, gente malvada que se opone con quien hay que pelear y todo esto. Pero este patrón, por ejemplo, que hasta ahora siguen las películas, ¿sí? Y las obras, tienen como base al clasicismo. Entonces, es un paradigma, ¿no? Es paradigmático, es decir, sirve como ejemplo, eso significa, ¿ya? Sirve como modelo, como ejemplo de creación, ¿ok? Entonces, ¿cómo ha funcionado? No lo imiten una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, ¿ya? Muy bien, otro aspecto importante dentro del clasicismo, chicos. ¿Dónde nace y cuáles son las culturas, profesor, que están inmersas dentro del clasicismo? Muy bien, entonces vamos a nombrar a la cultura griega y a la cultura romana. Pero ¿cuándo empieza, no? Empieza el siglo X antes de Cristo. Imagínense, 10 siglos antes de Cristo comienza toda esta onda del clasicismo, ¿no? Y su etapa de mayor apogeo se llama el siglo de Pericles, ¿no? En Grecia, ojo con estos datos, entonces en Grecia, eh, la etapa de mayor apogeo, de mayor producción, ¿no? Más maravillosa del arte literario se produce en el siglo de Pericles, que era un emperador, que era un gobernante, ¿no? Pericles, ¿ya? Y en Roma se produce en la época de Octavio Augusto. ¿Ok? Entonces en Roma se produce en la época de Octavio Augusto la etapa de mayor apogeo, ¿no? De mayor importancia creativa dentro del clasicismo latino en este caso. Bien, entonces vamos a estudiar a Grecia y luego a Roma, ¿no? Ya más o menos estamos viendo las características, sabemos que la primera etapa de la literatura universal y hemos visto eh, que dura alrededor de 15 siglos, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a estudiar primero a el clasicismo griego, ¿ya? Entonces, partamos de los siguientes datos. Los griegos no se hacían llamar a ellos mismos griegos, sino más bien eran helenos, ¿no? Ellos eran los helenos, porque vivían en una zona conocida como Hélade, ¿ok? Y en esta zona geográfica, se asentaron cuatro grupos humanos, los aqueos, los eolios, los dorios y los jonios,
Entonces ahí pues intercambiaban, ¿no? Sus comercios y todo eso, estos grupos humanos. Pero claro, siempre que hay grupos humanos ahí, por ejemplo en el salón puede haber varios grupos, pero siempre va a haber un grupo que sobresalga más, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta época, quienes sobresalieron más fueron los jonios. Los jonios se impusieron sobre los demás grupos humanos. Y ahí comienza la primera etapa, justamente llamada etapa jónica o periodo jónico, arcaico. Algunos le dicen también homérico, ¿correcto? Entonces, empezamos acá con estos datos. Periodo jónico, no te olvides de esta etapa, el periodo jónico, ¿ok? Otro dato que importantísimo, que aquí brillan dos géneros literarios importantes. El género lírico y el género épico. ¿Ok? Género lírico y género épico. Entonces, cualquier obra lírica, de Safo de Lesbos, de Píndaro, automáticamente la respuesta vendría a ser que está inmersa en el periodo jónico. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos, ¿no? Safo de Lesbos tiene una obra llamada Epitalamios, inmersa dentro del periodo, y ahí te ponen las alternativas, obviamente tú pones periodo jónico, que sería la respuesta. Profesor, también el género épico, sí. Eso quiere decir que la Ilíada y la Odisea, como son del género épico, también están inmersos dentro del periodo jónico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, van a venir las preguntas nombrando o aludiendo a este periodo, ¿no? Al periodo jónico. No te olvides, dos géneros contienen, el periodo jónico contiene dos géneros, que es lírico y épico. Una vez más, cualquier obra lírica y cualquier obra épica están dentro de este periodo. ¿Ya? Me dejo entender. Entonces, claro, ¿no? Bien, si hay alguna duda, ustedes me dicen, profe, acá hay una duda en esta explicación, no lo he entendido muy bien, bueno, pero yo creo que hasta aquí creo que está claro, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda, alguna interrogante? Creo que los datos ya lo están asimilando bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la otra parte? Bueno, el silencio quiere decir sí, profesor, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué preguntas podrían venir dentro de estos dos géneros, lírico y épico, dentro del periodo jónico de la literatura clásica griega. Veamos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Ajá, en el género lírico, siempre dentro del periodo jónico, vamos a invitar a Píndaro, ¿no? Ya habíamos hablado de Píndaro dentro de los géneros literarios y habíamos determinado que Píndaro escribe una obra llamada Epinicios, ¿ya? Poco que te puede venir dentro de las preguntas. Y la particularidad de la obra Epinicios de Píndaro es que está repleta o plagada de odas. ¿Qué eran las odas? ¿Recuerdan? Las odas. Ya habíamos hablado, ya habíamos conversado también. Entonces, pregunta para examen. ¿Qué eran las odas? Ah, chicos, ¿quién puede responder? Las odas, ¿no? Eran especies líricas, pero ¿a qué hacían alusión? ¿Alguna respuesta? A ver, ¿nadie? Nadie puede decir lo que son las odas. Las odas ¿Eran vienen a una ser, composición en verso? ya, eran composiciones. Y sé que me decías, composiciones. ¿En verso? Verso. Claro, claro. Sí, pero ¿cuál era la temática en sí, no? ¿A qué se refería? ¿Cuál era su A contenido? a lo religioso, heroico y amoroso, creo. Ah, a ver, vamos. Entonces, fíjate, las odas eran composiciones eh, hechas para los soldados, ¿no? Que volvían vencedores de las batallas. Eran cantos de entusiasmo, de alabanza para estos vencedores, pero no solamente para los soldados, ¿no? En el campo militar, sino también para los triunfadores de las Olimpiadas. ¿Ok? Entonces, en el examen te podría venir, ¿no? Odas, entonces ahí te pone, ¿no? Cantos de alabanza, entusiasmo, exaltación para héroes y deportistas, por ejemplo. Allá, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces no se olviden, esto podría venir.
Entonces ya sabemos o recordamos lo que son las sodas, ¿no? Muy bien, gracias por participar. Yo quiero que ustedes participen también. No importa, se pueden equivocar, pero lo importante es que, a ver, si podemos nosotros eh, eh, manifestar, ¿no? Lo que estamos pensando. Muy bien, entonces Píndaro con Epinicio sus odas y la otra vendría a ser Safo de Lesbos. Hoy día nos han preguntado por Safo de Lesbos. Es una poetisa, ¿ya? Que vivía en una isla llamada de Lesbos, ¿no? O Lesbos, ¿ya? Tiene estas obras, Monodias, Oda al Amado y Epitalamios. Entonces, Safo de Lesbos, a Safo le gustaba vivir rodeada de mujeres, ¿no? En esta isla Lesbos. De ahí sale el término lesbiana, por ejemplo, ¿ok? Entonces le gustaba mucho estar rodeado de chicos. Pero claro, no nos metemos en su vida privada, ¿no? Sencillamente nosotros queremos saber las obras que ella compone, ¿ya? Y hoy día me parece que nos han preguntado sobre la obra Epitalamios. Epi, que significa encima, y tálamos, que significa cama, encima de la cama. Es decir, son eh, poemas matrimoniales, ¿no? O hechas para el matrimonio, ¿ya? Muy bien, entonces aquí están los datos que te estamos dando, que pueden venir en el examen, y en la práctica me parece que vinieron hoy. Muy bien, entonces, a pesar de que hay más poetas del género lírico, solamente vamos a nombrar a estos dos. ¿Qué les parece? A Píndaro y a Safo de Lesbos dentro del periodo jónico. ¿Cuál es el otro género? ¿Recuerdan? Ya tenemos al género lírico. El otro que está dentro del periodo jónico era, a ver, El épico, el épico. el épico, claro, correcto, ¿no? Muy bien. José también me dice el épico, sí, exacto, ¿no? Entonces ya el lírico y ahora nos toca darte datos del género épico, siempre dentro del periodo jónico, no te olvides, ¿no? Periodo jónico, como está aquí resaltado también, ¿ya? Muy bien, llegamos al género épico, ya saben, hazañas, héroes, ¿no? Hechos importantes, pero en este caso vamos a estudiar al primero de ellos. ¿Quién es Hesiodo? ¿Ok? Pueden venir muchas preguntas de Hesiodo, pero las que vienen básicamente son sobre las obras de Hesiodo. Entonces, el tipo de épica de Hesiodo es didáctica, es decir, hay muchas instrucciones, muchas enseñanzas, ¿no? Hay una obra de Hesiodo que se llama Teogonía, ¿ok? ¿Y por qué es importante esta obra, chicos? Ya anoten Teogonía. ¿Por qué es importante? Porque en esta obra nos dan a conocer el catálogo de dioses, el linaje de los dioses, es decir, cómo se origina el mundo para los griegos. Es como una Biblia griega, ¿no? La Teogonía. Entonces, Hesíodo nos contaba pues que al inicio de todo había un caos, todo era un desorden, ¿no? Hasta que se forma Gea, la tierra, y Urano, el cielo, ¿no? Ambos se unen, tienen relaciones, ¿no? Y procrean a Cronos, el tiempo, y a Rea, que era la fertilidad. Y ambos, Cronos y Rea, empiezan a procrear más hijos. Y el problema, chicos, aquí era que Cronos, eh, como todo, fíjense ustedes que acá tenemos nosotros una costumbre que hemos heredado de los griegos, ¿no? Por ejemplo, siempre en la familia suelen decir, ¿no? O los papás, pero tu papá puede decir, o tu mamá, ¿no? Yo quiero que mi hija sea mejor que yo, ¿no? Yo quiero que mi hijo me supere, ¿no? O sea, es la esperanza del papá, que el hijo sea mejor. Y el hijo, y el papá dice, pues no, yo me rompo los lomos por mi hijo porque yo quiero que sea pues el mejor médico, ¿no? El mejor profesional en cualquier campo, ¿ya? Que me supere, que sea lo que yo no pude ser, ¿no? Algunos dicen eso, ¿ya? Y dentro de los griegos estaba eso, pues, ¿no? Es decir, que el hijo tenía que superarte. Y como esa era una ley prácticamente sagrada o divina, Cronos no quería, odiaba esta ley, ¿no? Y decía, bueno, a mí me gusta procrear, todo macho así, eh, pelo en pecho, ¿no? A mí me gusta procrear, decía Cronos, pero yo no quiero que mis hijos me superen. ¿Y qué es lo que hacía, no? Cada vez que nacía uno de sus hijos, se lo tragaba, lo devoraba, ¿no? Y Rea
que era la mamá, como cualquier mamá, pues se ponía, pues, ¿no? Inquieta, ¿no? Decía, pues que este desgraciado me hace tener un montón de hijos para que se los trague. Hasta que se le ocurre una idea a Rea, ¿no? Cuando nace Zeus, ante el descuido de Cronos, ¿no? Envuelve una ropa, ¿no? Otro hijo más, ¡pum! Y se lo devora, ¿no? O sea, con todo ahí en una, nada más como si fuera pues una píldora. Pero ella había ocultado subrepticiamente a Zeus, ¿no? Lo había ocultado. Y Zeus crece, ¿no? Crece, crece. Y Cronos pensaba pues que ya no tenía hijos, ¿no? Hasta que se hace mayor Zeus y hay una guerra, se desata una guerra entre él y su padre Cronos. Obviamente Zeus es el ganador, ¿no? Y se instaura esta, este conglomerado de dioses del Olimpo, donde Zeus era el dios de dioses, ¿no? Ahí vamos a encontrar a todos los que conocemos, ¿no? A Poseidón, a Hades, a Hera, a Hefestos, a Dionisos, ¿no? El borracho, ¿te acuerdas? A Ares, a Hermes, Atenea, a Apolo, a todos, ¿no? Afrodita, la diosa del amor. Entonces todos se van formando ahí, ¿ok? Y esta explicación está justamente en la obra Teogonía de Hesíodo. Muy bien. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante, ¿no? Gracias a esta obra conocemos mucho de esta formación, de este catálogo de dioses. Y tiene otra obra más, ¿no? Entonces, no te olvides, si te pregunta por Teogonía, cuenta el origen del cosmos, de los dioses griegos, de sus linajes, ¿no? No te olvides, Teogonía, la obra de Hesíodo, que está dentro del periodo jónico y está dentro del género épico, no te olvides de esto. Y por ahí también podrían preguntarte sobre la obra Los trabajos y los días, ¿ya? Y esta es mucho más instructiva, ¿no? Te enseña cómo labrar la tierra, cosecharla, hacer los cultivos, ¿ya? Era como un manual para labriegos campesinos, ¿ok? Entonces, sobre estas dos obras, te pueden venir las preguntas si es que van a tocar a este autor, a Hesíodo. Y yo sé que pues, ya los has asimilado, ¿no? Bueno, ¿quién es el otro autor del género épico? Ya hablamos de uno, de Hesíodo. Ahora nos vamos con el otro, que es súper, súper conocido, ya todo el mundo pues ha escuchado hablar de él, ¿no? Y pues no necesita mucha presentación. ¿De quién estamos? A quién nos referimos es Homero, ¿no? Homero, entonces, ¿qué quiere decir ciego, ¿no? Hace un par de obras, bueno, se le atribuyen más, ¿ya? Pero nosotros vamos a estudiar estas dos obras que son importantísimas. Eh, en estas obras, el trasfondo histórico es la guerra de Troya, ¿no? Entonces, la base real de esta guerra, que hubo, sí, eh, fue real esta guerra, ¿no? Pero en la mitología dice que fue porque París, el príncipe troyano, rapta o seduce a Helena, ¿no? ¿Y quién era Helena? Era la mujer más bella del mundo, ¿no? Era, pero, no, tú la veías a Helena y era un sueño, ¿no? Pero estaba casada con un rey griego llamado Menelao. Entonces, París, que no se puede contener pues, con esta mujer, pues que era bastante seductora y linda, la secuestra, ¿no? Pero ella también, pues, ¿no? Lo quería, sentía mucha atracción, así que deciden huir, según otras fuentes, y cuando Menelao, ¿no? Uno de los reyes griegos, Menelao era rey de Esparta, se entera de que su esposa se había ido con otro, llama a los demás reyes griegos y les dice, ustedes saben que hemos hecho un pacto ante cualquier ofensa a uno de nosotros, todos nos vamos a unir y vamos a declarar la guerra a quien nos ha ofendido. Y en este caso fueron los troyanos porque se han llevado a mi mujer Helena, ¿no? Y ya, pues, como había un pacto, un grupo de reyes, bueno, los reyes griegos que estaban dentro de la alianza, cogen sus barcos y se van hasta Troya. Y ahí comienza la guerra de Troya, ¿no?
¿ok? Entonces es por un tema de infidelidad, por un tema de quitarte a la pareja, ¿no? Algo como Shakira, como Piqué, algo así, ¿no? Entonces ahí el despecho, ustedes han visto que hacen canciones, ¿no? Bueno, esos memes que están circulando ahí, algo así era. Y estalló la guerra de Troya, ¿ok? Y Homero nos, nos da estas dos epopeyas, como tú ya sabes. Primero la Ilíada, ¿no? Ilíada, ¿por qué? A ver, vamos a explicar un poquito por qué se llama Ilíada, por qué el nombre. Ilíada proviene de Ilión, ¿no? Ilión eh, es sinónimo de Troya, ¿no? Entonces podemos decir, oye, mañana nos vamos a Ilión. Ah, mañana nos vamos a Troya, pues, ¿no? E Ilíada significa lo que sucedió en Troya, ¿ok? Y lo que sucedió en Troya, obviamente, es pues, que hubo una guerra entre griegos y troyanos, ¿no? A ver, su estructura, puede ser pregunta también. ¿Cuántos cantos o rapsodias tiene la Ilíada 24? ¿Ok? Estás viendo 24, ¿no? ¿Cuál es el tema de esta obra? La cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias, ¿ok? Entonces, este es otro dato sobre la Ilíada, que seguramente tú ya conoces también. ¿Cuántos años duró esta conflagración entre griegos y troyanos? Según la mitología griega, esta conflagración dura 10 años. Profesor, la Ilíada cuenta 10 años de los 10 años de la guerra entre Grecia y Troya. No, no, no. Narra alrededor de 50 días del último año de la guerra. O sea, no narra toda la guerra, pues solamente alrededor de 52 días más o menos de esta conflagración entre troyanos y griegos, ¿ya? No narra todos los 10 años. Bien, ¿cómo comienza? Por una peste, ¿no? Causada por el dios Apolo. Y no se olviden, chicos, este es otro dato importante sobre la Ilíada, que hay un grupo de dioses que apoyan a los griegos y hay otro grupo de dioses que apoyan a los troyanos. Tanto es así que incluso pelean, luchan, ¿no? Entre hombres, humanos o dioses, ¿no? Se entremezclan ahí, ¿ok? Y el final de la epopeya son los funerales de Héctor, ¿no? Ahora la pregunta que quiero hacerte es, ¿en cuántos momentos se da la cólera de Aquiles? ¿Recuerda? ¿Alguien sabe? A ver, ¿en cuántos momentos se da la cólera de Aquiles? ¿O qué ocasiona la cólera de Aquiles? ¿No? ¿Por qué se molestó Aquiles? ¿Por qué empezó a renegar? Porque medio renegón era Aquiles, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué ocasionó que él pues se molestara tanto, ¿no? ¿Alguna idea? Muy bien. Entonces acá lo que vamos a decir es que la historia narra lo siguiente, ¿ya? Vamos a darte algunos datos para que tú ya saques tus propias conclusiones. Fíjate, se inicia con la peste. Ya vamos a poner acá. Ah, hay una peste causada por el dios Apolo, ¿no? El dios Apolo apoyaba a los troyanos. Eso quiere decir que la peste se desata en las huestes griegas para matarlos, ¿no? Es como nuestra pandemia. ¿Te acuerdas que hace un montón de gente murió aquí en el Perú? Fueron casi 200.000, ¿no? ¿Y por qué Apolo causó esta peste entre los griegos? Porque hubo una incursión de los griegos y llegaron pues a lugares sagrados del dios Apolo, en donde estaban varias sacerdotisas, entre ellas Briseida, con B, Briseida y Criseida, ¿ya? Entonces, los soldados entran y cuando ven chicas ahí, ya, pues, uy, las capturan, ¿no? Y como ustedes saben, pues antes, si eras enemiga, ¿no? Eras del bando enemigo, yo te capturaba, tú eras mujer, tú pasabas a ser mi esclava. Y ya pues se reparten a todas las chicas, ¿no? A Agamenón le toca Criseida con C y a Aquiles le toca Briseida con B. Y todos contentos, pues ya tengo mi chica, mi esclava, ¿no? Se las llevan a los campamentos. Pero claro, Criseida, la que se había ido con Agamenón, Agamenón era el jefe de todos los reyes griegos,
era hija de un importante sacerdote de Apolo que se llamaba Crises, ¿no? Y Crises, cuando se entera que a su hija la han secuestrado, como cualquier papá, pues, ¿no? Va a buscarla, va hasta el campamento de los griegos y le pide a Agamenón que por favor la retorne. Devuélveme a mi hija, Agamenón. Pero Agamenón era un desgraciado, ¿no? Era un tipo tan antipático, ¿no? Tan petulante, tan soberbio, que no solamente le dijo que no a Crises, ¿no? Le dice, oye, Crises, no te voy a devolver a tu hija, le dice. Es más, esta noche ella me va a abrigar en mi cama, le dice así, ¿no? O sea, o soberbio, pues, ¿no? Y Crises lo mira, dice, muy bien, si tú haces eso, Agamenón, voy a hacer que el dios Apolo desate una peste sobre tus huestes, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Apolo desata esta peste y los griegos comienzan a morir en masas. Y Aquiles la recrimina, pues a Agamenón, le dice, oye Agamenón, mejor devuélvele la hija a Crises, ¿no? Para evitar que nuestros soldados sigan muriendo. Es absurdo que estén muriendo sin combatir, ¿no? Eso le va a favorecer a los troyanos. Pero Agamenón no le hacía caso. Fuera de acá, le decía, no, ya que mueran, pues, ¿no? Así como Dina, ya que mueran ahí en el sur, no me importa, yo sigo en el poder, así. Agamenón también decía, pues, no, ya que mueran, yo me quedo con su capricho. Hasta ahí Aquiles, pues, le dice, no, yo te exijo que tú devuelvas que esto que el otro, ¿no? Y casi se van pues, al duelo y todo. Hasta que al final Agamenón acepta devolver a Criseida, pero le dice, bueno, yo voy a devolver a Criseida, pero me quedo con tu esclava Briseida con B. Y esto era una ofensa para Aquiles, chicos. O sea, quitarte tu trofeo de guerra era una humillación. ¿Ok? Entonces no se estilaba eso era humillante. Entonces Aquiles quiere matar a Agamenón, es detenido por los demás griegos, pero Aquiles ahí estalla con cólera y le dice, bueno, quédate con Briseida, pero eso sí, yo dejo de combatir contra los troyanos. Y Aquiles abandona el combate. Este fue el primer momento de la cólera de Aquiles. Abandona el combate, deja a los griegos, ¿no? A su suerte contra los troyanos, ¿no? Pero ¿por qué era tan importante Aquiles? ¿Qué don tenía Aquiles? ¿Qué era tan necesaria su presencia para el combate? ¿Recuerdan ustedes, Aquiles, qué don, qué característica lo diferenciaba del resto, según la mitología? ¿Mm? Aquiles era un ser casi inmortal, ¿ya? Solamente tenía un punto vulnerable. ¿Cuál era ese punto vulnerable? ¿Recuerdan? Eso sí, yo creo que ustedes... El talón. Ajá, correcto, ¿no? El talón. El talón. Muy bien. Sí, porque su mamá Teti se había llevado pues a Aquiles. Ella se había casado con un mortal, ¿no? Como uno de nosotros, así como su mamá era una diosa, pues, pero ella cuando nace Aquiles, ella pensaba que su hijo también iba a ser mortal como su papá y ella no quería. Ella decía, no, no, tiene que ser inmortal como yo. Y se lo llevó a un lago llamado Estigia, que tenía las propiedades de volverte a ti inmortal siempre y cuando te sumergieras en sus aguas, ¿no? Y lo que ella hizo es coger al bebé, ¿no? Cogerle del talón y sumergirlo, ¿no? Y lo vuelve prácticamente inmortal, salvo por el talón, ¿no? De donde ella lo había sostenido. Y ese era su punto vulnerable. Entonces, cuando tú te enfrentabas a Aquiles, prácticamente ya, pues, era partida de defunción, ¿no? Era, era veloz y era además un gran luchador, ¿no? Entonces, enfrentarte a él era prácticamente ya, pues, morir. Y cuando se retira del combate, obviamente, los troyanos lo celebran, ¿no? Se dan cuenta que Aquiles ya no participaba y Héctor, el príncipe de los troyanos, le dice a su papá Priamo, le dice, papá Priamo, en los combates ya no vemos a Aquiles, Aquiles no está participando. ¿Por qué no atacamos a los griegos? Aprovechamos para atacar a los griegos.
Y los troyanos comienzan con los ataques y obtienen grandes victorias, ¿no? Los masacraban prácticamente, ya porque Héctor era un gran luchador, ¿no? El troyano Héctor era un gran luchador. Bueno, mientras que Aquiles y sus mirmidones, que así se llamaban sus soldados, estaban en sus barcos, ahí apartados, alejados, ¿no? Con Aquiles no era, pues Aquiles decía, ya, yo no voy a participar, ¿no? Y a su lado estaba Patroclo. ¿Y quién diablos era Patroclo? Patroclo era su íntimo amigo, su fiel. Dormían juntitos, se peinaban juntitos, ¿no? Y Patroclo era pues más joven, ¿no? Y tenía todo ese ímpetu, le decía, pero mira, Aquiles, cómo están masacrando a nuestros amigos griegos, le dice Aquiles, ah, a mí no me importa, le dice, ¿no? Y cuidado, Patroclo, que tú entres a combate, le dice. Tú vas a entrar a combatir solamente si ellos atacan nuestros barcos. Mientras no nos hagan nada, no vamos a combatir, ¿no? Y es más, ¿no? Si quieres puedes ponerte mi indumentaria, todo estar listo para el combate si es que vienen. Pero ni se te ocurra ir tú a combatir con los demás griegos, dice, ¿no? Y se iba, ¿no? Aquí ya le importaba tres pepinos, ¿no? Y en una de esas ocasiones, en donde está Patroclo observando pues cómo masacraban a los griegos, desobedece a Aquiles. Y combina a los demás soldados que estaban ahí a entrar en combate. Iban corriendo, ¿no? Y como él tenía pues la indumentaria de Aquiles, los troyanos ven pues esa figura. Y como era su pariente también se parecían. Y ellos pensaron que Aquiles estaba retornando al combate. Y como era casi inmortal, los troyanos comienzan a huir, ¿no? Oye, Aquiles está retornando. Y este supuesto Aquiles comienza a matar, pues, ¿no? En realidad era Patroclo, hasta que los dioses le avisan a Héctor que, oye, ese no es Aquiles, no es Aquiles. Y presentan combate contra el supuesto Aquiles, ¿no? Quien presenta el combate es Héctor, ¿no? El más grande combatiente de los troyanos. Y por un ardid de los dioses, lo despojan del casco al supuesto Aquiles y se dan cuenta que no era Aquiles, sino más bien Patroclo. Y el combate está, pues, y Héctor era mucho más experimentado, ¿no? Y mata a, a Patroclo. Y alrededor del cadáver de Patroclo comienzan a luchar, pues, griegos y troyanos, ¿no? Al final, los griegos lo rescatan, se lo llevan, y hay una tregua para recoger a los muertos y heridos, y los troyanos, cuando van entrando, pues, a su ciudad amurallada, escuchan, pues, un grito que les hiela la sangre, ¿no? Ah, ¿qué había pasado? Que Aquiles había o se había enterado de la muerte de su mejor amigo Patroclo. Y ese grito era estremecedor, pues, ¿no? Era un alarido. Y todos los troyanos se miraron pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Ese es el grito de Aquiles, ¿no? El grito de cólera de Aquiles. Y efectivamente, ¿no? Aquiles indaga, ¿quién mató? ¿Quién mató a Patroclo, ¿no? ¿Quién lo había matado? Héctor, ¿no? Y es ahí donde se establece la segunda cólera de Aquiles. Y Aquiles decide retornar al combate, ¿no? Lo había abandonado, pero ahora retorna. Pero no para ayudar a los griegos, sino más bien con el único objetivo de vengarse o vengar la muerte de Patroclo. Y buscar a Héctor, ¿no? Que lo había matado. Y es así que va y lo desafía a un duelo. Y Héctor, que no era cobarde como su hermano Paris, acepta el desafío, ¿no? No le quedaba otra. Y se despide, pues, ¿no? De su papá, que era el rey Priamo, el rey de Troya, de su esposa Andrómaca, de su hijo Astianax, o sea, se despide de todos ellos porque era prácticamente ya, pues, ir a morir, ¿no? Y cuando está frente a frente con Aquiles, le pide lo siguiente, ¿no? Le dice, Aquiles, hoy uno de los dos va a morir, pero si tú resultas muerto, yo te prometo que tu cadáver se los voy a dar a tus hombres para que te hagan las honras fúnebres. Y te exijo a ti, Aquiles, que hagas lo mismo. Si tú me matas, por favor, devuelve mi cuerpo a mi gente, ¿no? Para que ellos me hagan también las honras fúnebres.
¿Cuál fue la respuesta de Aquiles? Le dijo, no, no, perro desgraciado, le dice. A ti no te voy a hacer ningún honor porque no lo mereces. Porque tú sabes lo que has hecho, maldito, le dice. Y yo te voy a hacer pagar sangre lo que has hecho a Patroclo. Mira, le dice, no solamente te voy a matar, luego de matarte, voy a atar tu cadáver a mi carruaje y voy a dar vueltas y vueltas humillándote, le dice. Y al final, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a arrojar tu cadáver a los perros y a los buitres para que ellos te coman. ¿Está bien? Le dice así, ¿no? Y Héctor le dice, ¿no? Y le pronostica una cosa, le dice, Aquiles, si tú haces eso, yo te juro que jamás vas a ver a Troya conquistada. Es más, le dice, tú, Aquiles, vas a morir en estas puertas. O sea, le pronostica. Y de verdad ocurrió eso después, ¿no? Pero en ese momento Aquiles le dijo, no me importa lo que me digas. Yo te voy a matar y te voy a humillar, le dice así. Y comienza el combate, pues, ¿no? Héctor era un gran luchador, pero Aquiles obviamente tenía la ventaja de que era prácticamente inmortal, ¿no? Solamente tenía un punto vulnerable, pero como era tan veloz, era muy, muy difícil alcanzar el talón, pues, ¿no? Aunque comienza Héctor haciéndole daño, al final Aquiles se impone y lo mata, ¿no? Y cumple con su palabra, ¿no? Coge el cadáver, lo ata a su carruaje y lo hace dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y sobre las murallas, el papá de Héctor, el rey Priamo, está llorando, ¿no? Imagínate, pues, ver que su hijo era humillado y Aquiles soberbio lo miraba así, pues, ¿no? Humillante, ¿no? Empoderado. Y al final lo lleva a su campamento y lo arroja para que se lo coman los perros y se lo coman las aves, ¿no? Las aves de carroña. Pero los dioses que estaban apoyando a los troyanos se compadecen de Héctor y preservan su cadáver para que no sufra ninguna alteración, ¿no? Y por la noche ayudan a Priamo, al papá de Héctor, a llegar hasta el campamento de Aquiles. Aquiles está arrodillado ahí, meditando, y escucha una voz que le dice Aquiles. Y cuando voltea, pues se trataba de Priamo, ¿no? Y le dice, ¿tú qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? Le dice, ¿no? No importa cómo he llegado, Aquiles. Lo único que quiero es que me devuelvas el cadáver de mi hijo, por favor, ¿no? Y se arrodilla y le empieza a besar las manos. Aquiles lo aparta, ¿no? Y le dice que no le va a devolver ningún cadáver porque tu hijo, le dice, me ha dejado sin la persona que yo más amaba. Me ha dejado vacío, me ha dejado solo, me ha dejado triste. Y eso no tiene ningún reparo, le dice. Yo no te voy a devolver a tu hijo nunca. Es más, le dice, ¿no? Agradece que ahorita no te mate a ti. Así que lárgate, porque si no, tú vas a morir al lado de tu hijo, le dice. Priamo lo mira, ¿no? Y le dice, Aquiles, solamente piensas en ti, le dice. ¿Y tú a cuántos hermanos has dejado solos? ¿A cuántos mejores amigos has dejado sin los demás? ¿A cuántas madres has dejado desoladas? Le dice. Y a mí, le dice, a mí. Yo que he visto nacer, he visto crecer a Héctor. Yo tenía la esperanza de que él me enterrara a mí, porque los padres esperamos eso. Y Aquiles le dice, no hay tristeza más grande de que un padre entierre a un hijo, le dice. Esa tristeza yo no te la deseo nunca. Adiós, le dices, ¿no? Y eso lo hace conmover a Aquiles, ¿no? Que al final le dice que espera, Príamo, espera. Puedes llevarte el cadáver de tu hijo, ¿no? Es más, le dice, vas a tener 12 días para hacer las honras fúnebres, ¿no? Y ahí termina, ¿no? En los funerales de Héctor, ¿no? Recuperado ya el cadáver, Príamo, su papá, le hace, bueno, ahí termina pues
Como ustedes ven, en la Ilíada todavía no se ha tomado Troya. ¿Dónde se ve que se toma Troya? Es en la Odisea, ¿no? Que vendría a ser una especie de segunda parte, ¿no? Porque en la Odisea, cuyo héroe Odiseo, por eso se llama la Odisea, porque su protagonista principal es Odiseo, que era griego también, llamado Ulises. O sea, Ulises y Odiseo, el mismo héroe, eh, decide ya retornar a su patria, ¿no? Como todos los jefes griegos ya habían tomado Troya, entonces, ¿qué queda? Ah, volver, pues, ¿no? Y aquí empieza pues la Odisea, ¿no? Consta de 24 cantos también, igual que la Ilíada. ¿Cuál es el tema? El retorno de Odiseo a su patria Ítaca, ¿ya? Pero ¿cuánto tiempo se demora? Fíjese, ¿no? Habíamos dicho que la guerra de Troya dura 10 años y la vuelta de Odiseo a su patria Ítaca dura otros 10 años. Es decir, en total se tarda 20 años en volver a Ítaca. 20 años. Y él había dejado pues a un hijito ahí chiquitito, recién nacido, llamado Telémaco, a cargo de su mujer que se llamaba Penélope. Entonces ya Telémaco pues había crecido, tenía 20 años, ¿no? Prácticamente. Y su mamá esperándolo, porque es conocida como la fiel Penélope, ¿no? Bueno, inicia con la liberación de Odiseo de la isla de Calipso, que era una, una divinidad, y culmina con el reencuentro de la fiel Penélope con Odiseo, ¿no? Ustedes saben pues que pasa por un montón de avatares, nuestro querido amigo Odiseo, ¿no? Porque él estaba capturado en la isla de Calipso, en Ogygia, y Calipso pues lo había agarrado de marido, ya tenía 7 años con él, pero los dioses deciden que él debía volver a Ítaca, a su patria, no quedarse con Calipso, que no era su destino. Y bueno, Hermes, uno de los dioses, va a anunciar que los demás dioses del Olimpo han decidido que Odiseo regrese a su patria Ítaca. Y efectivamente, pues, ¿no? Calipso de mal humor lo deja partir y Odiseo se aventura por el mar, ¿no? Y se desata una serie de tempestades ahí. ¿Y por qué se desataban tantas tempestades? Porque Poseidón, el dios de los mares, le tenía odio, cólera, pues, a Odiseo, ¿no? Pero ¿por qué le tenía tanta cólera a Odiseo? Porque cuando llegó a la isla de los Cíclopes, dejó ciego a uno de los hijos de Poseidón, que se llamaba Polifemo, que era justamente un monstruo gigantesco, ¿no? De un solo ojo. Y le dio de beber, lo embriagó y con un tronco afilado le pinchó el único ojo que tenía. Cuando escapó de la isla de los Cíclopes, el error de Odiseo fue decir, ¿no? Si alguien te pregunta quién te dejó ciego, contesta que fue el hijo de Laertes, el gran Odiseo, dice, ¿no? Y por eso que Polifemo le dice a su papá Poseidón que Odiseo lo había dejado ciego. Y cada vez que Poseidón veía a Odiseo en el mar, le desataba un montón así de vientos huracanados y todo eso, ¿no? Bueno, y es así que llega pues a la isla de los Feacios y le cuenta todas sus aventuras al rey Alcino y le confiesa que era Odiseo, ¿no? Y le dice, pues, pero todos pensábamos que tú estabas muerto, Odiseo. No, le dice, ¿no? No, y le cuenta pues todo su periplo, ¿no? Todo su periplo. ¿Y cómo sucede esto? Porque cuando él llega a la isla de los Feacios, los griegos tenían una antigua tradición que decía que cuando uno llegaba, los demás tenían que darte pues la bienvenida, ¿no? A través de juegos, comidas y todo eso. Y el rey Alcino le da esa bienvenida y en la noche de los juegos y todo eso, al final sale un declamador a contar la historia
de cómo se conquistó Troya, ¿no? Señoras y señores, esta noche voy a contar la historia de Odiseo, del gran Odiseo, del inteligente, del astuto Odiseo. Y gracias a él se conquistó Troya, ¿no? Y a través de un caballo, ahí se sabe cómo se conquista Troya, es decir, en la Odisea, no en la Iliada. Entonces ahí en la Odisea se completa, ¿no? La historia de la Iliada, cómo se conquistó, ¿no? Quiénes murieron, ¿no? Todo eso, ¿ya? Y cuando termina de contar la historia, se queda dormido y Alcino le dice a sus hombres, oigan, Ítaca queda aquí a la vueltita nada más. Llévenlo en la completa oscuridad y déjenlo en las arenas de Ítaca. Y de verdad, pues, ¿no? Se lo llevan. Y cuando él despierta, está en un lugar ahí que al principio no reconoce, pero de que después poco a poco va reconociendo, ¿no? Y se encuentra con su fiel porquerizo Eumeo, que era un tipo que le cuidaba a los cerdos, y él le cuenta todo lo que había pasado, ¿no? Que habían llegado pretendientes, que querían su trono, pero que Penélope, para evitar eso, ¿no? Les había dicho, cuando termine de tejer un sudario, me voy a casar con uno de ustedes. Y en la mañana ella tejía, pero en la noche, ¿qué es lo que hacía? Lo destejía y jamás llegaba a terminar, ¿no? Hasta que una de las sirvientas ve eso y le dice a los pretendientes. Y los pretendientes la descubren, pues, ¿no? Le dicen, Penélope, tú estás destejiendo, ya, te pescamos, Penélope, tienes que elegir a uno de nosotros. Y es así, pues, que ya con Odiseo en Ítaca, Atenea, la diosa, lo convierte en un viejo andrajoso y entra a Ítaca, pues, ¿no? Al lugar ahí, donde está el palacio y todo. Y Penélope hace el anuncio de que el próximo rey de Ítaca va a ser aquel que coja el arco de mi ex Odiseo, engarce las dos cuerdas de punta a punta y pueda clavar la flecha o atravesar la flecha en los 12 ojos de hacha que están ahí, ¿no? Quien haga eso va a ser el nuevo rey de Ítaca, ya que mi marido hace 20 años que no regresa, ya no da señales de vida y todos pensamos que seguramente ya está muerto. Pero Ítaca tiene que tener un nuevo rey, ¿no? Y eso está escuchando Odiseo, pero convertido en viejo, ¿no? Y los demás pretendientes dicen, oye, pero qué fácil, Penélope, todos los días hacemos eso nosotros, ¿no? Bueno, dice Penélope, ustedes lo van a hacer en el salón grande y a ver quién puede lograrlo. Ese va a ser el nuevo rey, dice. Y ya, pues, ¿no? Odiseo busca a Telémaco, a su hijo, y le dice, oye, Telémaco, cuando te dé la señal, cierra todas las puertas del salón grande, pero antes esconde armas ahí. Mañana vamos a matar a todos estos desgraciados pretendientes. Y de verdad, pues llega el día de la prueba y estaba el arco ahí de Odiseo y el primero es Antino, el primero de los pretendientes, dice, bueno, coge el arco, dice, saluden al nuevo rey de Ítaca, yo lo voy a hacer esto en menos que cante un gallo, dice, ¿no? Y ata pues la cuerda a una de las esquinas, pero cuando quiere engarzarlo en la otra esquina, le es imposible, ¿no? Lo mueve por aquí, lo mueve por allá, pero le resulta imposible, no puede, no puede, no puede. Así que los demás pretendientes le dicen, sale acá, no, me toca a mí, me toca a mí. Y uno por uno van desfilando por ahí y nadie puede lograr eso, ¿no? Y al final todos están mirando, pues dicen, oye, ¿y esto qué tiene, no? ¿Qué esto, qué el otro? Hasta que escuchan una vocecita que dice, yo también quiero participar, dice, pues, ¿no? Y voltean. ¿De quién se trataba? De este viejo harapiento, ¿no? Y todos se ríen, pues dicen, oye, pero si nosotros somos jóvenes, si no ponemos, ¿tú qué vas a poder, oye, viejo? Le dice. Y se ríen. Pero Telemaco dice, no, 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 Penélope ha dejado abierta la posibilidad para todos. Y los pretendientes lo ven, cogen el arco y se lo arrojan, pues, ¿no? A ver, viejo, le dicen, ¿no? Claro, obviamente se lo arrojan para que se rían, pues, ¿no? Y el viejito ahí con su Parkinson, coge pues el arco, pone la cuerda a uno de los extremos y va hacia el otro extremo, ¿no? Y hace un movimiento tan raro, tan extraño, que logra atarlo, ¿no?
Y todos los pretendientes se miran, ¿no? Oh, dicen, pues están impresionados. Coge una de las flechas, apunta a los ojos de las hachas que estaba ahí, ¿no? En fila, y los hace traspasar. Y cuando logra eso, esta era la señal para que Telémaco cierra todas las puertas e inmediatamente Odiseo, de lo que era un viejo harapiento, todo flaco, ¿no? Escuálido, ético, se transforma, ¿no? Musculoso, recobra, ¿no? Toda su portentosidad, pues, ¿no? Y entre Telémaco y Odiseo matan, pues, a los pretendientes. Y ahí no, las sirvientas dicen, señora Penélope, el señor Odiseo ha regresado, ha regresado. Y, no, no puede ser, Odiseo está muerto. No, están matando a los pretendientes, va, la llevan a Penélope. Y cuando llega, pues, ve tripas por aquí, cabezas por acá, brazos por allá. Y ahí estaba Odiseo. Mi amor, le dice, por fin, después de 20 años te vuelvo a ver. Ven acá, le dice, abrázame, ¿no? Pero Penélope no quiere, ¿no? Se muestra reticente, le dice, no, seguramente tú eres uno de esos dioses que se ha compadecido de mí y ha matado a estos desgraciados. Mira, yo te agradezco, pero ya deja de jugar con mis sentimientos. Mi marido está muerto, le dice. Odiseo está muerto, por favor. No, le dice, yo soy Odiseo, toca, toca, le dice. No, Odiseo está muerto. No, que yo soy Odiseo. Puedes ponerme la prueba que tú quieras, le dice, ¿no? Y Penélope le lanza un desafío. ¿Cuál fue ese desafío? ¿Se acuerda? Para descubrir si él era Odiseo o no. Penélope le dice, vamos a nuestro cuarto, a nuestra habitación, ¿no? Y claro, Odiseo después de 20 años, ya, pues vamos, vamos. Y se va pues con ella al cuarto. Y Penélope le dice, Odiseo, esa, esa cama que estás viendo ahí, arrímala para retosar juntos y preguntarte varias cosas, le dice. Pero Odiseo la queda mirando, ¿no? Penélope, a mí no me engañas, le dice. Tú y yo sabemos que esa cama no se puede mover, le dice. Y efectivamente, ¿no? Ambos habían tallado esa cama de un tronco que estaba enraizado pues en el suelo, entonces no podían moverlo, ¿no? Y es más, Odiseo empieza a contarle todo cómo fue, ¿no? ¿Te acuerdas esto, lo otro? Y ya pues con cada dato que le daba Odiseo, Penélope se convencía que era efectivamente su esposo, ¿no? No me digas más, Odiseo, eres tú, le dice, eres tú, eres tú. Y los dos se abrazan, pues, ¿no? Y como estaban en la habitación ya, pues dijeron, bueno, después de 20 años nos volvemos a reencontrar, wow. Entonces se quedaron ahí, después de una semana salieron todos flacos, pero felices, contentos, ¿no? Después de haberse reencontrado, ¿no? Claro que en esta obra hay un sinfín de aventuras, ¿no? Un sinfín, pero sería demasiado largo, ¿no? Imagínate todo lo que tendríamos que narrar. Entonces, vamos a ver los datos adicionales de la Ilíada y la Odisea, que te pueden venir en las preguntas, ¿ya? En la Ilíada, yo te había dicho que hay dioses que apoyaron a los griegos, ¿no? Entonces, hoy día nos han preguntado, ¿qué dioses apoyaron a los griegos y qué dioses apoyaron a los troyanos? Entonces, aquí están, ¿no? Poseidón, Hera, Atenea de Hefestos de los griegos, Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa de los troyanos, ¿ok? Otra serie de interrogantes que quizá puedan venir son los personajes griegos y los personajes troyanos. ¿A qué grupo humano ellos dirigían? Por ejemplo, Aquiles a los Mirmidones, ¿no? ¿O a qué lugar gobernaban, ¿no? Agamenón era rey de Micenas. Ojo que esto ha venido hoy día. Esto de Agamenón con Micenas nos han preguntado hoy día. Entonces, ojo con esto, ¿no? Menelao gobernaba Esparta, Patroclo era el gran amigo íntimo, ¿no? Odiseo gobernaba Ítaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estos son los personajes griegos y los troyanos, pues Héctor, que era el príncipe, ¿no? Príamo, el rey de Troya. Hoy día también nos han preguntado por Príamo, por eso es que no te olvides de esto. Paris, el cobarde Paris, ¿no? Hermano de Héctor,
y es el que origina toda la guerra, pues porque él es el que rapta a Helena, ¿no? La chica más bonita del mundo. Entonces, Andrómaca, la esposa de Héctor, Écuba, y este dato que quizás te sirva posteriormente era que Eneas es un personaje de la Ilíada, pero que posteriormente en la epopeya, la Eneida, es tomado como un personaje principal, ¿ok? Entonces en la Ilíada es un personaje secundario casi imperceptible, ¿no? Pero en la Eneida es el personaje central, ¿ya? Y también tenemos a Crisis, a Laconte, ¿no? A Briseida, Criseida, etcétera, un sinfín de personajes dentro de la Ilíada. Pero ojo con estos que podrían venir en las preguntas, ¿ok? Muy bien, chicos. Y otros datos también de la Odisea. Bueno, aquí está la Odisea. Estos son el periplo de Odiseo, ¿no? ¿Por qué lugares transita Odiseo? Ustedes saben, pues, que después de Troya va a la isla de los Icones, a los lotófagos, que eran seres que comían una flor que te hacían olvidar de tu tierra, no tus objetivos. Para mí que eran como las drogas, ¿no? O sea, tú pruebas la droga y te vuelves adicto, ya no te importa nada más, ¿no? Ni tus padres, ni tus estudios, ni tu trabajo, nada. Te pierdes. Entonces, ese es el símbolo de los lotófagos, ¿no? Los cíclopes, ¿no? Donde esto nos ha venido hoy en la pregunta, Polifemo, que era un gigante, ¿no? Hijo de Poseidón, a quien cegó Odiseo diciéndole que se llamaba Nadie. Entonces, esto nos ha venido hoy día, ojo, ¿ok? De este cíclope. Bueno, y así pues el periplo, ¿no? Va hacia Eolia, donde están los vientos, los trigones que eran seres caníbales, gigantes, a la isla de la hechicera Circe, que se llamaba la isla de Ea, ¿no? Donde convierte a sus hombres en cerdos. Luego se va pues al Hades. El Hades era como el inframundo, ¿no? Donde estaban todos los muertos. Y se va ahí Odiseo a conversar con Tiresias, el adivino, ¿no? Que era ciego también. Luego va al paso de las sirenas, donde él es atado a un mástil y sus hombres se ponen cera en los oídos para no escuchar estos cantos seductores de las sirenas, ¿no? Luego el paso de Sila y Caribdis, que era un monstruo, también caníbal, ¿no? Y un remolino, ¿no? Un monstruo que succionaba agua y también botaba, ¿no? Que eran prácticamente los remolinos, ¿no? Y Trinacia, donde los hombres de Odiseo comen los bueyes sagrados que estaba prohibido, y por eso Zeus los destruye prácticamente casi a todos. Solamente el único que se salva fue Odiseo, ¿no? Que va a llegar a la isla de Ogygia y de ahí a la isla de los Feacios, todo lo que te conté, ¿no? Bueno, entonces esto vendrían a ser los datos, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, hemos estudiado entonces la primera parte en donde hemos llegado a la conclusión de que el periodo jónico nos trae dos géneros, el género lírico y el género épico, ¿correcto? Y ahora nos vamos con la otra época, la época ática. Pero antes algunas preguntitas, a ver si hemos asimilado, ¿no? Algo. Eh, a ver, ¿quién escribe Teogonía? A ver, chicos, ¿quién escribe Teogonía? ¿Puede, ¿Puede repetir la pregunta? Sí, la obra Teogonía, ajá, ¿de qué autor es, no? José Julián ya respondió. Muy bien, muy bien. Andrea también, ¿no? Muy bien, claro. ¿No? Hesiodo. Hesiodo es y además, ¿en qué consistía? ¿De qué trataba eh, esta obra? La Teogonía. ¿Sobre qué trataba? De los origen de los griegos. Claro, claro, muy bien. El origen de los griegos, ¿no? Correcto, ¿no? El origen mítico, religioso de los griegos. Ahí está el mundo antiguo, ¿no? ¿Cómo surgió el mundo antiguo? Si yo te digo, ¿cuál es el tema quién escribe la obra Epitalamios? Era una chica. ¿Ah?
¿Se acuerdan o no? Una chica que le gustaba estar con otras chicas. Ah, muy bien, Jesús, claro, ¿no? Safo de Lesos, ¿no? Le encantaba estar con otra chica, pero no nos metemos en la vida privada de los, no de ellas. Ya si te gusta estar con muchas chicas o con muchos chicos, ya es, bueno, asunto personal. Pero lo importante es que ella escribe la obra Epitalamios, que es un poema para el matrimonio, ¿no? A ver, Píndaro, ¿qué clase de obra hace? Píndaro. ¿Mm? Lírico, Género lírico, claro. Pero su especie, ¿se acuerdan? jónico. Ah, periodo jónico, sí, sí, sí. Y Jesús me dice bien, ¿no? Porque son odas, profe. Muy bien, odas, odas, ¿no? A través de epinicios, ¿no? Epinicios. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, hablemos un poquito más de Homero eh, sobre la Ilíada, ¿no? ¿Cuál es el tema? eh, A ver, Ilse creo que quiere contestar. ¿Cuál es el tema de la Ilíada? la venganza de Ya, pero ¿por qué se venga, no? ¿Está en por qué? la muerte de su por la muerte de su amigo. Su amigo íntimo, ¿no? Con quien a él se peinaban juntos y todo. Claro, ahí está muy bien, Fabio. Fabio lo precisó, porque el tema es la cólera de Aquiles, correcto, claro. Hay dos momentos, ¿no? Uno de ellos es que el que dice Ilse, cuando matan a su amigo íntimo, y José también lo dice cuando Patroclo, ¿no? Muere. ¿Y cuál fue el primero? ¿Recuerdan? Porque hay dos momentos, yo les dije. El primer momento, la primera cólera así de Aquiles. Ajá, Jesús, muy bien. Cuando le despojan, ¿no? A su esclava Briseida. ¿Quién lo hace? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este antipático que le... Agamenón, Agamenón, ¿no? El de ojos de perro, que era su epíteto. Claro, y es ahí donde Aquiles deja de combatir, pues, ¿no? ¿Cómo culmina la obra, la Ilíada, chicos? con la muerte de Héctor. Claro, con los funerales de Héctor, claro, muy bien, con los funerales de Héctor. Sí, pues no, porque lo mata Héctor, pero sigue todavía, porque después de matarlo lo humilla, ¿no se acuerda? Pero al final le da al papá, al rey Príamo, le dice, no, tienes 12 días para hacer los funerales de Héctor. Y verdad, pues, ¿no? Termina. ¿Cuántos años dura la guerra de Troya? ¿Recuerda? Ah, muy bien, chicos, muy bien. José y Fabio también están respondiendo que duran 10 años. Pero, ¿la Ilíada cuenta los 10 años? No, solo 50 días. Claro, dice, ¿no? Del último año de conflagración. Claro, correcto, excelente, muy bien. Bueno, y hablemos de la Odisea. A ver, ¿cuál es su tema? El tema de la Odisea. ¿Y cuántos cantos tiene, no? ¿Se acuerda? 24. Ajá, correcto, 24, bien. ¿Y cuál es el tema? ¿Se acuerda? El tema. Porque en la Ilíada es la cólera de Aquiles, pero en la Odisea, ajá, muy bien, Jesús. Jesús me dice, regreso de eso, claro, a su reino. ¿Cómo se llamaba su reino? ¿A su patria cómo se llamaba? Es muy parecido a ese departamento que está al sur de Lima. Ah, ya, muy bien. Angelina me dice Ítaca, ¿no? Claro, ¿no? A Ítaca. En donde una serie de pretendientes querían ocupar su trono, ¿no? Y acosaban, asediaban a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Penélope.
Correcto, Penélope, ¿no? Muy bien, Julián. Ahora, Penélope esperó ¿cuántos años? ¿Cuántos años a tío Roxana también me responde que Penélope? ¿Cuántos años lo esperó este Penélope a Odiseo? 20. 20 años, ¿no? ¿Ustedes esperarían 20 años por alguien? ¿Qué dicen? ¿Las chicas esperarían a alguien por 20 años? Antiguamente era así, ¿no? Pero ahora ya como que las cosas han cambiado un poquito, ¿no? ¿Cuánto esperarían ustedes, chicas? Roxana me dice, no, pero ya... Roxana esperaría, no, pero ya un par de horitas nomás, ¿no? Andrea me dice, no, para nada. A Dareli tampoco, ¿no? ¿Cuánto es su récord de esperar, chicas? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuánto es el récord? Porque a veces, ya, pues te dejan, oye, mi amor, un rato voy al baño, ya, y regresa del baño y ya tu chica está hablando con otro, ¿no? ¿Qué es eso? Jesús dice 30, ¿30 qué? 30 segundos, 30 minutos, 30 días. José me dice un año, ya. Bueno, un año es mucho, ¿no? Pero bueno, un año todavía se puede, no sé, pero claro, Dareli, depende de la situación, de la intensidad, ¿no? Con la que tú, Pero ustedes han visto que en la obra, Odiseo era un pillín, pues, ¿no? Se acostaba con Calipso, ¿no? Se acostaba con Náusica, se acostaba, pues, con Circe. En cambio, Penélope, nada, pues, ¿no? A pasar, miren, ¿cuántos pretendientes eran? 270 pretendientes, ¿no? Y nunca llegó a serle infiel, ¿no? O sea, nunca fue como Piqué, ¿no es cierto? Como Piqué. Y nada, pues, ¿no? Al final se reconcilian, ¿no es cierto? Se reencuentran. Bueno, este, muy bien, chicos. Entonces, bueno, no se olviden también del episodio de Polifemo, que es el hijo de quién era, este grandote cíclope, ¿se acuerdan o no? Ah, muy bien, José Julián me dice de Poseidón, por supuesto, ¿no? Y por eso Poseidón lo veía en el mar, le lanzaba todas las tormentas del pobre Odiseo, pues nunca podía llegar, ¿no? Imagínate. Bueno, chicos, entonces a grandes rasgos hemos visto algunos datos, bueno, los datos de la Ilíada, la Odisea, ¿ok? Entonces, eh, y para terminar, ¿cómo se llama este periodo que encierra al género lírico y épico nada más? Estos dos géneros. Mónica. Correcto, el periodo jónico. Y ahora nos vamos con el periodo de mayor apogeo, ¿no? Que es la época ática o el periodo ático, ¿ok? Habíamos dicho que los jonios habían dominado, ¿no? Pero luego surge una ciudad que desplaza a las demás, ¿no? Que es Atenas, por eso se llama Ática, ¿no? Entonces Atenas desplaza a las demás en las artes, las ciencias, ¿no? Se vuelve una ciudad más importante y coincide con el gobierno de Pericles, ¿no? Por eso se llama también el siglo de Pericles, ¿ok? Entonces ahí se da el apogeo de las ciencias, de las artes, de la filosofía, ¿no? Pero el género que ahí sobresale, el único género, ¿no? Es el género dramático. Entonces cualquier obra dramática, ya sea tragedia, ya sea comedia, están dentro del periodo ático o el siglo de Pericles o la época de mayor apogeo. Ahora ya nosotros hemos estudiado pues la tragedia y la comedia, ¿no recuerdan? Las características de la tragedia, de la comedia. Solamente vamos a precisar algunas cositas acá. En la tragedia, por ejemplo, el precursor de la tragedia fue Tespis, ¿no? Un tal Tespis que estaba dentro del coro. A Dionisio, ¿te acuerdas? Que la tragedia surge en honor a este dios del vino. eh, y había un coro que le cantaba canciones, pues, ¿no? A Dionisio lo alababa, pero a uno se le ocurre salir del coro y hacer unos diálogos, ¿no? Y ahí empieza pues esta serie a darle forma a las interpretaciones, a las representaciones luego, ya, los tres grandes. Fíjese, el precursor fue Tespi, pero los tres grandes fueron Esquilo,
Sófocles y Eurípides. De estos te van a preguntar. ¿Ok? Precursor Tespis, pero quienes lo consolidan fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos griegos. Mientras que en la comedia ya también hemos visto las características en la primera clase. Sencillamente vamos a rescatar a Aristófanes, que es el representante de la comedia. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poquito de estos tres grandes trágicos griegos. No te olvides, siempre dentro del ciclo ático, del periodo ático, ¿no? O del siglo de Pericles, donde el género dramático era el único género en la época de apogeo, ¿no? Bien, ¿quiénes eran estos? Esquilo, primero Esquilo, ¿no? Vamos por orden cronológico. El padre de la tragedia. Él lo instituye, ¿no? Como una representación ya para que la gente mire y todo, ¿no? ¿Qué obras tiene? Los persas, que es muy parecido a la obra de 300, donde está Leónidas, ¿te acuerdas, no? Pero hoy nos han preguntado por esta obra, ¿no? Que se llama Los siete contra Tebas, ¿ok? Entonces, Los siete contra Tebas nos cuenta la historia de los hijos de Edipo, ¿no? Tú sabes que Edipo se casa con su madre eh, y mata a su padre, ¿no? Tenía una especie de predicción que se cumple, ¿no? Pero claro, cuando él se casa con su mamá, con Yocasta, él todavía no sabía que era su madre. Y bueno, la toma como una mujer cualquiera, ¿no? Una mujer mayor, pero era agraciada, todavía estaba, pues, ¿no? Tanto es así que tienen 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Estos 2 hombres se llamaban Eteocles y Polinices. Y cuando Edipo descubre, pues, que se había casado con su mamá, ustedes saben, pues, que se pincha los ojos, se vuelve ciego y se va de Tebas, ¿no? ¿Y quiénes quedan en el gobierno? Sus hijos, Eteocles y Polinices, que por la ambición combaten en una guerra fratricida por el poder en Tebas. Y se llama los siete contra Tebas porque Tebas tenía 7 puertas, entonces cada una de las puertas iba a ser atacada, ¿no? Por los hermanos, a que al final los dos se matan, pues, ¿no? Entonces, esto te he preguntado hoy día, los siete contra Tebas de Esquilo, ¿ya? No te olvides. Bueno, tiene otras como las suplicantes, Prometeo encadenado, y esta obra denominada Orestiada, cuyo personaje principal es Orestes, el hijo de Agamenón, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, nos vamos con Sófocles, ¿no? Y con Sófocles, bueno, es el mayor representante de la tragedia griega. Su obra, bueno, todos ya conocemos su obra Edipo Rey, ¿no? Ustedes saben, pues, de los personajes, ¿no? Yocasta y Layo, que eran los padres de Edipo, los padres biológicos de Edipo, pero como todos ustedes saben, también había una predicción que Edipo iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Y bueno, por eso es que Yocasta y Layo deciden deshacerse de Edipo. Le dan a un pastor, le dicen, oye, llévatelo ahí por la zona de la frontera con Corinto, mátalo, porque no queremos pues que se, que se convierta en realidad esta predicción, ¿no? Y el pastor se lo lleva y lo ata de los pies a un árbol, ¿no? Por eso Edipo se llama el de los pies hinchados, eso se refieren. Y lo deja colgado para que los lobos y se lo traen, pues, ¿no? Pero lloraba el bebito, pues. Y un pastor que estaba ahí, el pastor de Corinto, que estaba por la frontera, ¿no? Era la frontera entre Tebas y Corinto. Y el pastor de Corinto estaba ahí con su rebaño y escucha, pues, y lo ve, pues, al pastor que se alejaba, ¿no? O que estaba en duda de alejarse o no, y ve al bebito colgado y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, no? Y el pastor de Tebas le dice, oye, no, yo no quiero matar a este bebé, ¿no? Pero me han ordenado hacerlo. Y el pastor de Corinto le dice, no, no, mejor dámelo a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque en Corinto reinaba Pólibo y Mérope. Y estos reyes estaban un poquito viejitos y no podían tener hijos. Y este pastor de Corinto le dice, no, dámelo, dámelo. Y se lo lleva pues a Edipo y se los da a Polibumérope. Le dice,
es para ustedes, ¿no? Me he encontrado con este bebé. Y Pólibo y Mérope lo crían como si fuera su hijo biológico. Y Edipo crece en Corinto, fuerte, ¿no? Atlético, participaba en las Olimpiadas y ganaba a todo el mundo, ¿no? Tanto es así que hasta envidia le tenían, y una vez un borrachito, ¿no? Que había perdido la competencia con Edipo, le dice, Pólibo y Mérope no son tus padres, le dice. ¿Tú crees que son tus padres? No, no, ellos no son, le dice. Y lo siembra la duda en Edipo, ¿no? Y Edipo, para salir de esas dudas, se va al oráculo de Delfos y pregunta, oráculo de Delfos, ¿Pólibo y Mérope son mis padres? ¿Sí o no? Y el oráculo le responde, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Oye, oráculo, pero yo no te he preguntado eso, yo te he preguntado si Pólibo y Mérope son mis padres. Igual, ¿no? Le dice, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. O sea, Edipo va por un problema y queda con más problemas. Y está furiosísimo, pues dice, ¿y ahora? Y el oráculo nunca se equivoca. ¿Qué tal regreso? Me vuelvo loco, mato a mi papá, me caso con, ¿no? Mato a Pólibo y me caso con mi mamá Mérope. No, ya no voy a regresar a Corinto, ¿no? Y decide vagabundear por ahí, pues, ¿no? Buscar algo, porque él quería escapar de ese destino. Y un cruce de caminos que se llamaba Fóside, ve pues que un tipo venía a toda velocidad con su carruaje, ¿no? Un tipo algo mayor ya, con sus 4 hombres, parecía un personaje importante, a toda velocidad. Y como él estaba en el cruce, el tipo le dice, sal de imbécil, le dice nada. Y Edipo estaba molesto, y él siempre andaba con un báculo, ¿no? Es como un bastón gigantesco, y le da un bastonazo, pues, ¿no? Como él había practicado en las Olimpiadas, ¡pum!, le llega pues en la cabeza. Y los demás bajan a defender a su señor y pelean contra Edipo. Pero Edipo, pues ustedes saben, pues que él estaba preparado para todo y los mata. Solamente uno escapa, ¿no? Y luego de eso ya, pues Edipo dice, wow, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y se entera, ¿no? Después de un tiempo, de que en Tebas había llegado un monstruo que se llamaba la Esfinge, que se había puesto ahí en el camino como si fuera un peaje, ¿no? Estos peajes que te cobran, pues, camino a Tebas. O sea, tú querías entrar a Tebas, pero la Esfinge te decía, si tú quieres pasar, tienes que adivinar ¿no? Uno de mis acertijos. Y te lanzaba, pues, esta pregunta. Y si no adivinabas, te tragaba, ¿no? Y Yocasta, la reina de Tebas, la viuda reina de Tebas, dicta pues una proclama diciendo que quien logre liberar a Tebas de este monstruo va a ser el nuevo rey, ¿no? Y ahí es donde va pues Edipo, ¿no? Y la Esfinge le hace una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era esta pregunta? ¿Cuál es el animal? ¿Se acuerdan? Que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y al anochecer con 3, ¿no? Y Edipo le responde, es el hombre, ¿no? Cuando nace, gatea. Al mediodía, es decir, cuando estás fuerte, con los 2 pies. Pero al anochecer, cuando envejeces, perdón, con tu bastoncito, ¿no? Los 3. Entonces, Esfinge, como le habían adivinado los acertijos, se suicida. Y Tebas se ve libre de este monstruo, ¿no? Y por eso es que Edipo es elegido como el nuevo rey de Tebas. La llevan hasta Palacio y sale Yocasta. Y él dice, oye, bueno, está un poquito mayor, pero todavía está buena. Bueno, a nada. Además, voy a iniciar mi vida aquí en Tebas, voy a ser el rey. Y no se va a cumplir el pronóstico del oráculo que decía que voy a matar a Pólibo, me voy a casar con Mérope, ¿no? Me estoy casando con esta chica de Tebas. Y hasta que estalla, pues, la peste en Tebas, ¿no? O sea, el dato es que en Tebas, o sea, la obra comienza con la peste. Y él manda a Creonte a averiguar por qué se había desatado esta peste, ¿no? Creonte regresa, le dice, Edipo, hasta que tú no descubras quién mató al rey anterior a Layo, la peste va a seguir en Tebas. Y Edipo comienza a atar los cabos hasta que al final
descubre que él se había casado con su mamá y él había sido el que mata a su papá, ¿no? Él no puede soportar esto, Yocasta tampoco, porque Yocasta se suicida, se ahorca. Y él baja el cadáver, saca los broches de su vestido y se pincha los ojos y se va al destierro, ¿no? Entonces, Edipo no puede escapar de su destino, ¿no? Puede escapar de su destino. Bueno, tiene otras obras como Edipo en Colono, que sería la continuación, Antígona, y así, ¿no? Filoctetes, las Traquinias, Ayas, Electra. Y Eurípides, vamos a terminar con Eurípides como el más trágico de los trágicos, ¿no? Con estas obras. Un dato de Eurípides, por favor, es que él usa mucho, tiene muchos personajes femeninos, ¿ya? Muchos personajes femeninos. Tiene 19 tragedias, Eurípides, y es conocido como el más trágico de los trágicos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hoy día nos han preguntado, ¿ya? No te olvides, Eurípides tiene muchos personajes femeninos, como Medea, Alcestis, ¿no? Las bacantes, que son mujeres adoradoras del dios Baco, ¿no? Ifigenia, fíjese, Helena, Ifigenia en Áuride, Ifigenia en Táuride, las troyanas, o sea, daba mucha importancia al papel de las mujeres, Eurípides, ¿ya? Bueno, y nos vamos ya con lo último, la comedia griega, en la parte final, en la decadencia de la cultura griega, en donde tenemos a Aristófanes como representante de la comedia y sus obras, como las nubes, ¿no? Lisístrata, las avispas, todo lo que estamos viendo acá, ¿ya? Muy bien, si te va a preguntar de Aristófanes, yo creo que van a ser solamente sus obras. No sé si te preguntarán por él, pero por si acaso, ¿no? Siempre es bueno estar prevenido, ¿ya? Ok, chicos, entonces hasta acá la, eh, el clasicismo griego, la cultura griega en la etapa clásica. No te olvides, eh, etapa jónica, que encierra al género épico y lírico, y la etapa ática, o el siglo de Pericles, o de apogeo, que se circunscribe exclusivamente al género dramático, a la tragedia y a la comedia, ¿ya? Muy bien, entonces, luego de esto vamos con la última parte, la segunda parte final ya sobre el clasicismo, y acá vamos a tocar el clasicismo latino. Entonces, para explicarte un poquito, Grecia ya está en decadencia y surge otro imperio importantísimo, ¿no? Que eran los romanos. Los romanos tenían pues la fuerza, ¿no? El poder. Ustedes saben que prácticamente todo el mundo antiguo fue conquistado por Roma, ¿no? Prácticamente eran invencibles, muy poderosos, ¿no? Y llegan a Grecia y lo conquistan. Pero los romanos, cuando llegan a Grecia, se dan cuenta, pero que los griegos, hasta el más humilde sirviente, tenía más cultura que muchos de ellos, ¿no? Y ven la maravilla que tenía Grecia, ¿no? En las artes, en la filosofía, en los números, ¿no? En todo. O sea, Grecia, ¿no? Tenía pues una cultura impresionante. Y los romanos decían, wow, nosotros tenemos espadas, conquistamos todo, pero fíjate lo que tienen estos griegos. Y dicen, no, 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 todo esto tiene que pasar a Roma. Y de verdad, pues toda la cultura griega pasa a Roma. Eso quiere decir que el clasicismo latino o romano es imitativo del griego, ¿ya? Esta es la primera característica, ¿ya? Entonces veamos las demás, ¿ya? Muy bien, entonces características, es imitativa. Creo que estoy ciego, es imitativa. Solamente cambian nombres, ¿no? Por ejemplo, a Zeus le ponen Júpiter, ¿no? Bien vivos los romanos eran vivísimos, ¿no? Entonces hacen algunas variantes, pero sus obras se basan en el clasicismo griego. Pero estos eran tan astutos que estas grandes obras griegas la utilizan con fines pragmáticos y utilitarios, ¿no? Es decir, ustedes saben que los romanos conquistaron un montón de regiones, ¿no? Y a cada región que iban, ellos imponían o llevaban estas obras, ¿no? Este arte, esta filosofía, todo. Y los conquistados creían que eran de Roma, pues, ¿no? Y los romanos, por eso decían, no, todo es de Roma, de Roma, de Roma, vivos, ¿no? Entonces, tenían esta tendencia nacionalista, ¿no? De que Roma era lo máximo, eran marqueteros, ¿ya? Eran pragmáticos, utilitarios, ¿ok? ¿Se acuerdan de los chilenos cuando presentaron estos
presentaron el pisco como su bebida, cuando esta bebida era de nosotros, ¿no? Era peruana, pero estos son, y lo presentaron, ¿no? No, el pisco es chileno, que ahí empieza la discusión, pero todos sabemos que es peruana, pero estos son más. Y los romanos tuvieron algo así, algo de esta maña, de este ardid. Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo de los romanos? Que, como te decía, gracias a ellos se propaga mundialmente todas estas obras, ¿no? Toda esta cultura se va expandiendo en el mundo antiguo, ¿no? Gracias a los romanos, ¿ya? Que empiezan a cultivarlo y estaban escritas en latín. ¿Ok? Bien. Ahora ustedes seguramente están viendo esto, se van a marear. Dicen, profe, oh, pero tanto, profe, miren, el clasicismo latino tiene tres etapas. El de formación, el de perfección, es decir, el de la edad de oro, que es la más importante, que esta sí vamos a estudiar, y la tercera de decadencia. Pero en la primera y en la tercera solamente vamos a dar algunos datos, ¿ya? Algunos datos nada más, que son los importantes. Por ejemplo, ¿de quién? Plauto. ¿Ok? Entonces ahí, ¿y Plauto a qué se dedicaba? A la comedia, ¿ya? No te olvides de esto. Plauto era un comediante. O sea, a los romanos les gustaba más la comedia que la tragedia. En cambio, a los griegos les gustaba más la tragedia, ¿no? Pero a los romanos no, les gustaba más vacilarse y todo eso, ¿ya? Entonces, obras de Plauto, la Aulularia o la Comedia de la Olla y el Soldado Fanfarrón. Entonces, esto, lo que estoy marcando, es lo que prácticamente van a preferir a la hora de preguntarte. En la segunda etapa de perfección, ojo, esta es la más importante, ¿no? Van a obviar la época de Cicerón, ¿ya? No creo que te pregunten nada de eso, aunque tú vas a tener ya por los datos, ¿no? El PPT lo vas a tener para que des un repaso, pero creo que a pesar de que está Julio César y Cicerón, no creo que toquen mucho esto. Lo que sí puede venir es esta etapa de Augusto, ¿no? Del emperador Augusto, ¿ya? Y la época del emperador Augusto, que es la época más importante para Roma, surgen tres grandes poetas: Horacio, Ovidio y Virgilio. Aunque este último, Virgilio, también irrumpe o emplea a la épica, ¿no? Porque tiene una obra épica llamada La Eneida. Bien, sobre esto, de hecho, que te van a preguntar. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más, ¿ya? En la tercera etapa de decadencia imperial te pueden preguntar por Séneca. Séneca, al estilo de los griegos, imita la tragedia. Y fíjate en los títulos, ¿no? Fedra, Medea, ¿no? Acá está Edipo, ¿no? También él hace Edipo. Prácticamente se basa en la obra de Sófocles, pero solamente le pone Edipo, así a secas, ¿no? No Edipo rey, sino Edipo, ¿ya? Entonces, ojo con esto de Séneca, que son tragedias, ¿no? También te puede preguntar por fábulas, ¿no? Las fábulas de Apuleyo, por ejemplo, El asno de oro, o la de Petronio, que es el Satiricón. Entonces, por ahí puede venir lo que es fábula, Apuleyo y Petronio con el asno de oro y el Satiricón, y en tragedias te va a venir Séneca, básicamente con Edipo, ¿ya? A veces pregunta por las troyanas, pero, a ver, no sé, ojalá no creo que vengan, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso hay que tenerlo presente, ¿ya? Y nos vamos, chicos, ya con lo último, ¿ya? Es profundizar un poquito el periodo de apogeo o edad de oro del clasicismo latino. Tres grandes poetas latinos. ¿Quiénes eran estos tres grandes poetas latinos? ¿Qué te van a preguntar? Por Virgilio, ¿ya? Hoy día ha venido también Virgilio. ¿Cómo le decían o cómo era conocido, cuál era su apelativo? El cisne de Mantua. Mantua. Mantua es un lugar que queda en Italia, ¿ok? Es como decir, pues, no sé, a ver, Huánuco, ¿no? O Chiclayo, ¿no? O Arequipa, ¿ya? Mantua. El cisne de Mantua, Virgilio. ¿Qué obras tiene, profesor? Bueno, te van a preguntar por bucólicas. En esta obra bucólicas
contiene 10 églogas. ¿Recuerdan qué eran las églogas? Pregunta para examen, chicos, ¿ah? ¿Qué eran las églogas? A ver, recuerden, por favor. Yo sé que me van a agradecer después del examen. ¿Qué eran las églogas? Cantos pastoriles, ya no se olviden, cantos pastoriles, por favor. Cantos pastoriles. Y geórgicas, en donde hace alabanza al tratado del campo, a la cosecha, todo eso, ¿no? Son 4 poesías didácticas, ¿ya? Hoy día nos ha venido esto también, ¿ya? No te olvides, a la cosecha, todo lo que tenga que ver con el tratado de la tierra, del cultivo y todo eso. Y por supuesto la Eneida, que es una epopeya en 12 cantos, que trata sobre el origen de Roma, ¿ya? Su personaje principal es Eneas, de ahí sale el nombre de Eneida. Luego te va a preguntar de Horacio. Horacio, sus obras, Epístola a los Pisones y también Arte Poética, que es básicamente la misma obra, solamente que tiene 2 títulos, ¿no? Epístola a los Pisones, también llamada Arte Poética, que se parece mucho a Poética de Aristóteles. Muy bien, epístola, ¿qué eran las epístolas? Epístolas eran cartas, no se olviden chicos, cartas, ¿ya? Tiene otras obras como odas, épodos y sátiras. Muy bien, y Ovidio, ¿de qué te va a preguntar de Ovidio? De sus obras, ¿no? Hoy día te he preguntado por él, por esta obra, El arte de amar. ¿Y de qué trata? Es una obra considerada inmoral. ¿Por quién? Por el emperador Augusto. El emperador Augusto les había dicho a Virgilio y a Horacio y a Ovidio, les había dicho, muchachos, había mucha orgía en Roma. Por favor, ustedes lo que escriban, que sea edificante. Nada de cochinadas. Pero Ovidio escribe el arte de amar, que es el arte de la seducción de la mujer para el hombre, ¿no? En la cama, cómo debe comportarse para, para mantenerlo ahí, pues, ¿no? Para que no se vaya con otra, ¿no? Y cuando esto lo lee Augusto se molesta, ¿no? Porque ella había dicho, oye, nada de inmoralidades, ¿no? Y por eso es que lo destierra, ¿ok? Hay otra obra de Ovidio que se llama Metamorfosis, o Las Metamorfosis, no confundirlo con la obra de Kafka, ¿no? Que tiene un título similar, pero Las Metamorfosis es la obra de Ovidio, en donde hay relatos en verso sobre la transformación de personajes mitológicos, como el caso de Narciso. A ver, Luz, églogas eran cantos pastoriles, ¿ya? Es decir, ahí va a ser, si te dice, basta que te diga pastores en un ambiente bucólico o idealizado, esto te puede venir en el examen, por eso te lo pongo ambiente bucólico. Bucólico significa pastoril, ¿no es cierto? Es decir, como si tú fueras un paseo al campo, ¿no? Cuando vas de paseo, por ejemplo, te dicen, oye, vamos aquí, ¿ves? ¿No? Entonces hay arbolitos, ves animalitos, todo eso, y ves a los pastores, este es un ambiente bucólico, parecen églogas, ¿ok? Entonces aquí, basta que te diga pastores, ambiente bucólico, naturaleza idealizada, entonces tú inmediatamente le pones églogas, por favor, ¿ya? Por favor, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, y finalmente pónticas, que son poemas del destierro. No creo que te pregunten esto, pero igual. El destierro lo sufre Ovidio, no te olvides. ¿Ok? Bueno, chicos, parece que nos pasamos un poquito. Muy bien, entonces, muy bien, chicos. Bueno, acá están las claves de la práctica de día, de la tercera. Bien, rápidamente, a ver, comparemos. La primera es una característica de la literatura griega. Alternativa B, ¿no? Su periodo de mayor apogeo se da a través del género dramático, por supuesto, ¿no? Siglo de Pericles, género dramático que está incluyendo a tragedia y comedia. 2. En la Ilíada, Agamenón y Príamo son reyes de Micenas y de Troya. Enano, 2 enano. El poeta Virgilio es reconocido como el cisne de Mantua, Dedo, 3 dedos.
Tragedia de Esquilo, donde los hijos de Edipo tienen una disputa por el gobierno de una ciudad importante. Casa, los 7 contra Tebas, ¿no? Que habíamos dicho también. 4, casa. 5, personajes y situaciones dentro de la obra de Edipo Rey. ¿Cuál no es real? La E, el oráculo de Delfos, presidido por la Esfinge. No, la Esfinge es otro episodio, ¿no? Entonces, ahí los mezcla los dos y está mal. 5, enano. 6, la tragedia griega tiene su origen en los rituales a Dionisio, claro, ¿no? Uno de sus representantes fue Esquilo. 6, enano. 7, relación correcta de las obras del clasicismo latino con respecto a género. Bueno, la correcta es la C, la épica con Eneida. 7, C. 8, obra del periodo ático que relata el trágico destino del rey de Tebas. ¿Quién era, no? Edipo, porque él quiere huir de sus designios y no puede, ¿no? 8, enano. 9, obra lírica griego donde Safo de Lesbos alude al matrimonio. Dedo, epitalamios. 9, dedo. 10 personajes de la Odisea, hijo de Poseidón, que Ulises embriagó, cegó y ante quien se hizo llamar nadie. 10 dedos. A ver. Es un personaje menor en la epopeya Ilíada, pero de principal protagonismo en la épica de Virgilio. Enano. 11, enano. Eneas. 12. Son divinidades que asisten a los troyanos, es decir, que ayudan a los troyanos en la guerra contra los griegos. Con excepción de, bueno, todos ayudan a los troyanos menos Poseidón, que ayudó a los griegos en la Ilíada. 12 dedos. Señale la obra griega que no corresponde al periodo ático, teogonía, pues porque están dentro del periodo jónico, ¿no? 13, enano. 14, obras de la época homérica o jónica, excepto las vacantes, ¿no? Las vacantes de Eurípides que está en la época ática. 14, casa. 15, obra del periodo jónico que contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses del Olimpo. Teogonía, ¿no? De Hesiodo. 15, avión. Grecia alcanzó notable esplendor cultural ¿en qué época? Pues la de Pericles, ¿no? 16, casa. 17, en la Ilíada, las acres desavenencias entre Agamenón y Aquiles, ¿qué motivó? Que este último se retire o abandone la guerra. 17, dedo. 18, composiciones líricas de Virgilio donde hace una defensa y alabanza a las labores agrícolas, casa, geórgicas, ¿no? 19, indica el enunciado inexacto sobre la literatura greco-latina. Enano, ¿las obras homéricas pertenecen al periodo de mayor apogeo griego? No, no, en el siglo de Pericles no, para nada, está dentro del periodo inicial que es el jónico, entonces 19, enano. Y la 20, la alternativa es E de enano, ¿ok? Entonces Eurípides tuvo como protagonista muchas mujeres, sí. Y por ahí fue considerado, sí, por Aristóteles, sí, sí, chicos, eso es verdadero. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los tres grandes trágicos latinos, no griegos, entonces falso. La cuarta sí fue desterrado Ovidio por Augusto, ¿no? Por el arte de amar, verdadero. Las obras de Safo y Píndaro se enmarcan dentro del periodo jónico, verdadero. Enano, entonces 20, enano. Estas serían las claves, chicos, y, y nada, pues, ¿no? Entonces, creo que ya nos quedamos acá. Detenemos la grabación, ¿ok? Y nos despedimos de todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos, ¿ya? Chao.